Hoy nos hemos venido a la parroquia de la Asunción, aquí en Ourense, donde su párroco, don Manuel Rodicio, que es experto en Biblia, aparte de haber sido durante muchos años misionero en Ecuador, nos va a hablar de un tema interesante y a la vez complejo, los milagros de Jesús. Vamos para adentro y a ver qué nos cuenta. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba las enfermedades y las dolencias del pueblo. Su fama llegó a toda Siria. Le trajeron todos los que se sentían mal, aquejados de enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curó. Y le siguió mucha gente desde Galilea, la Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Con estas pocas palabras, el evangelista Mateo nos está contando cuál es la acción de Jesús. Pero si no conocemos un poco la figura de Jesús, podemos caer en la tentación de pensar pues, que es un mago, un hechicero, un sanador propio de los de su época. ¿En qué se diferencia Jesús de estos personajes? Nos ayuda poco el pensar en Jesús como hacedor de milagros. Nos ayuda poco. Todavía resuena en mi cabeza una película que se hizo y se vio y yo admito que tiene elementos muy positivos. El hombre que hacía milagros. El milagro, yo de entrada creo que depende más de la sociedad que lo percibe que del hecho mismo que sucede. De hecho es Einstein que dice que solo hay dos formas de ver la vida, que no hay ningún milagro o que todo es un milagro. Yo podría decir que una de las primeras veces que me impresionó en estar con una gente sencilla en América Latina fue cuando me contaba de que estuve muy malito y Dios me hizo un milagro. Y dije, ¿cómo? ¿Un milagro? Sí, fui al doctor, me dio unos remedios y Diosito me curó. Jamás diríamos esto aquí, en nuestra cultura occidental. Pero en una sociedad como la nuestra, que gusta de lo extraordinario, ¿quién nos recuerda antes muerta que sencilla? Que gusta de lo aparatoso, corremos el riesgo de quedarnos en la casa. El milagro es otra cosa. Entrar a fondo en los milagros nos llevará a ver que Jesús sí hacía milagros y se encontró con una sociedad en que unos supieron entenderlo y otros no. El mismo hecho para unos fue motivo de salvación y de encontrar un camino y para otros fue un motivo de perdición, de meterse en un camino sin salida. Por lo tanto, insisto, el milagro es un hecho, pero depende de quién lo reciba y de cómo lo reciba. ¿Jesús hizo milagros? Sí, claramente sí. Y muchos. No se entiende la vida de Jesús sin milagros. Pero es algo tan evidente como nosotros, va a depender de las personas que lo enfrenten. Cuando hablamos de los milagros de Jesús podemos encontrarnos dos posturas que suelen ser las predominantes. Quienes nos dicen que tanto los milagros como todo lo que aparece en los evangelios sucedió así literalmente, y quienes nos vayan a decir que tanto muchas de las cosas narradas en los evangelios como los milagros, por ejemplo, son metáforas. ¿Qué hay detrás de todo esto? Tema de historicidad. Estás planteando entonces el tema de la historicidad. ¿Son relatos históricos? ¿Son relatos metafóricos? Ambas cosas. La historicidad es fundamental. Hay historia, pero es una historia al servicio de algo. A mí me parece que hay un texto clave en los mismos evangelios para poder entender esto. Es el texto llamado el primer final de San Juan, en el capítulo 20 del cuarto evangelio, en el último versículo 30, acaba diciendo: muchas otras cosas hizo Jesús
que no están escritas en este libro. Estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Señor y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Veamos entonces, ¿intentan los evangelios hacer una historia de Jesús? No, intentan que nosotros tengamos vida y vida en su nombre. Y para eso se nos presentan pues unos relatos y unos acontecimientos, que esa es la otra dimensión. Es curioso, es el mismo Juan el que cuando presenta la obra de Jesús, presenta signos y explicación y palabras. Y a los que nosotros llamamos milagros, el cuarto evangelio le llama signos. Y curiosamente nos pone 7 signos en el cuerpo del evangelio. 7 signos. ¿Qué me está diciendo? Que todo tiene un significado y lo importante son los significados. Por lo tanto, los milagros son hechos milagro. Estamos hablando de cosas que no se puede entender, que no es fácil de entender, cosa que supera a veces nuestra forma de entender las cosas, sí, pero están hechos para algo. ¿Cuál es ese algo? Para manifestar la misericordia infinita de Dios. Y al manifestar la misericordia infinita de Dios busca una respuesta, que tengamos vida plena. Y para eso es fundamental el aporte nuestro, que es la fe. Sin fe no hay milagro. No hay milagro. Hay un acontecimiento que puede ser interpretado de cualquier forma. Y puede ser interpretado hasta de la peor forma. De hecho, entre los que escuchaban a Jesús, sus hechos, para unos fue principio de salvación y para otros, ¿qué era? Buscaban cómo matarlo. Por lo tanto, lo que decía, cuidado con ver únicamente un hecho admirable, un hecho raro. Cuidado, son hechos salvadores. Invitación a la salvación. Como nos decía don Manuel, Jesús hizo milagros. ¿Qué milagros hizo? Pues muchos y muy variados. Sabemos que caminó sobre las aguas, que convirtió el agua en vino, que curó a enfermos, que resucitó muertos. ¿Cómo los podríamos clasificar? Pues es una cuestión muy difícil y los estudiosos no se ponen de acuerdo con ello. Con que don Manuel nos cuente un poquito qué milagros así por encima hacía Jesús, creo que nos podemos dar por contentos. División de los milagros. Como nos decía Alejo, hay muchas clasificaciones. Clasificamos como queramos, ¿no? Y los autores que hoy estudian clasifican de muchas maneras. Podríamos decir que hay grandes clasificaciones. La principal de los milagros son las revivificaciones o resurrecciones, pero hoy los biblistas prefieren hablar de revivificación para distinguirla de la resurrección del Señor. Milagros, pues son sobre todo las sanaciones y los exorcismos, también milagros de naturaleza en los que se vence la naturaleza. De todas formas, más que entrar a fondo en esto, el milagro se caracteriza porque es expresión de lo que Jesús es y hace. Sí, por eso es tan importante. Un milagro, no basta con decir que te vaya bien, no. Vamos a ver ¿qué puedo hacer yo para que te vaya bien? ¿Qué puedo hacer yo para levantarte? ¿Qué puedo hacer yo para que sea verdad el reino de Dios, que Dios reine, que Dios esté aquí en esta historia? Los milagros, insisto, el milagro está profundamente vinculado a la persona de Jesús, a lo que Él es, lo que Él hace y la transformación que Él está pidiendo en ese lugar y en ese momento. Por eso son tan importantes por ejemplo, las curaciones. En tiempo de Jesús había fama de grandes curadores. Los estudiosos en los últimos años pues, han estudiado sobre todo los milagros de Apolonio de Triana, pongo por caso, que hacía, bueno, tienen apariencia, pero no acaban como acaban los de Jesús. Creían en Él, seguían, iban tras Él, se hacía una realidad nueva. No podemos olvidar, quisiera recordar que en tiempos de Jesús, un poquito posterior, pues el mismo Vespasiano, general Vespasiano, que llegó a
a dirigir, a ser el gobernante máximo en Roma, pues también hacía milagros. ¿Milagros? No, como los de Jesús son bien otros. Se dirigen a su persona, se dirigen a cuidar a las personas, a expresar el amor de Dios a las personas y a la transformación social. Sabemos que lo que hace Jesús y lo que dice Jesús no es por casualidad, todo tiene su sentido. Cuando hace los milagros no los hace por intentar dar un espectáculo, sino que esos milagros tienen siempre algo de significado. Seguro que os acordáis de que cuando grabamos con el Padre Agrelo nos contaba cosas sobre las parábolas y sobre el reino. No sé por qué, pero me parece a mí que este tema de los milagros tiene algo que ver también con eso. Jesucristo, si tuviéramos que resumir toda su obra, diríamos que vino a anunciar el reino de Dios. Y ese reino de Dios lo anunció con obras y palabras. Que Dios reina, que el mundo puede ser distinto, que el mundo puede ser otra cosa diferente, que ese mundo, reino de Dios, es algo que comienza en esta nuestra historia y que culmina plenamente en la otra vida. Pero no es que la otra vida sea algo que no tenga nada que ver con esta, comienza aquí. ¿Cómo tendría que deciros yo? Que los milagros son adelanto de ese reino, hacen realidad ese reino, van haciendo posible que nosotros entendamos lo que es el reino. Gracias a Dios hay montones de hombres y de mujeres que están haciendo milagros. Me hace recordar esto la expresión de un libro que he leído, un periodista español hace años: los ángeles existen, yo los he visto. Pues yo diría igual, los milagros existen, yo los he visto. Y lo sigo viendo hoy, cuando hay personas que son capaces de salir a la calle y buscar una persona que lo pasa mal y ayudarle. Y lo veo hoy cada vez que encuentro personas que se meten en proyectos que no tienen ni pies ni cabeza. Sí, tienen el proyecto de cambiar este mundo, de decir no a tantas situaciones de injusticia, de infidelidad, de muerte, de destrucción. Los ángeles existen, los milagros existen, no solo los hizo Jesús, podemos hacerlo cada uno de nosotros. ¿Qué pasa? Pues que vivimos a menudo pues embotados. Yo recuerdo siempre, siendo niño, pequeño, acompañaba a mi padre a su pueblo, una parroquia rural cerca de donde vivíamos, muy rural. Y yo sabía siempre que solíamos ir los domingos en la tarde. Cuando regresábamos el domingo para casa, al llegar cerca de nuestro pueblo, de Allariz, me decía: Manolo, ¿qué ves? Y yo sabía ya lo que me iba a decir. ¿Qué voy a ver? Pues veo luces en el pueblo. Y decía: ¿te parece eso normal? Pues no lo es. Si vinieran nuestros antepasados se volverían locos. Hemos convertido en normal un montón de cosas que no lo son. Y lo peor es que hay cosas buenas que debieran ser normales y no nos parecen normales. Y nos consideramos sujetos de derechos y no de deberes. Y no nos preocupamos de cambiar ni de transformar. El mundo es reino de Dios. Y el reino de Dios es regalo, pero es también tarea, es proyecto, es implicación. Milagros, Jesús los hizo, nosotros podemos hacerlo. Es muy interesante ver cómo en los escritos del primitivo cristianismo una de las cosas que más atraía a los cristianos eran sus obras milagrosas. Lo dirá después, ya en el siglo II, Tertuliano, cuando diga que pues aquello de que mirad cómo se quieren, eso es una, pero hay tantas obras milagrosas que sí podemos hacer, claro que podemos hacer, y el mundo cambiará, claro que cambiará.